Sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, dan inicio al programa de difusión de la cultura jurídica 2023 y en el mismo se realizará la conferencia en línea titulada La importancia de la estrategia de la defensa en el proceso penal acusatorio. Para disertar este tema contamos con la participación del maestro Osvaldo Villegas Cornejo, juez de control y tribunal de enjuiciamiento en el Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos su participación. A continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular de nuestro invitado. El maestro Osvaldo Villegas Cornejo es doctor en Derecho Constitucional, Penal y Amparo por la Universidad Autónoma de Durango, maestro en Derecho Penal por la Universidad Insurgentes y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con diversos cursos, diplomados y seminarios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la International Law Enforcement Academy en los Estados Unidos de Norteamérica, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Universidad de Ottawa y en la Universidad Central de Chile. Ha sido notificador, secretario judicial, juez de cuantía menor y en la actualidad es juez de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, especializado en tratamiento de adicciones y violencia de género y concurso de actualización como aspirante a magistrado en materia penal. Asimismo, ha publicado diversos artículos en la revista Ex Legibus del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y es autor del libro Tópicos Jurídicos Selectos. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer después de la presentación al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, al doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, por darme la oportunidad de participar en estos espacios de difusión de cultura jurídica tan importante como es la Escuela Judicial del Estado de México. A su director general, al doctor Jaime López Reyes, así como al titular de la unidad académica de Texcoco, al ingeniero Tomás Venado Conde. Después de este agradecimiento y sin más preámbulo, iniciamos con la disertación del tema relacionado con la importancia de la estrategia de la defensa en el proceso penal acusatorio. Para efecto de que tengan un panorama del modo en que va a ser abordado este tema, vamos a compartirles un esquema sobre la manera en que está estructurado el mismo. La disertación de este tema la vamos a dividir en tres partes. En la primera parte vamos a establecer la metodología. Es importante dejar en claro de qué manera va a ser abordado este tema, cuál es el método que ha sido utilizado para efecto de hacer las propuestas concretas. En la segunda parte vamos a establecer qué se entiende por una estrategia de defensa, cuáles son los requisitos mínimos. ¿Es posible establecer una estrategia de defensa que sea universalmente válida para cualquier caso? En la tercera parte son los errores más comunes que hemos visualizado en la defensa de un caso. Pues iniciamos con la primera parte, esto relativo a la metodología que es utilizada. Y nosotros estamos utilizando una metodología que es propuesta por Neil McCormick. Neil McCormick es un jurista, es un filósofo del derecho escocés, que él nos propone utilizar una metodología del método inductivo. A diferencia del método que normalmente solemos utilizar para realizar un argumento, en un argumento normalmente solemos utilizar
cuestiones que van de la teoría hacia la práctica, un método deductivo, cuestiones que van con pretensiones de validez universal hacia lo concreto, y en esta ocasión Neil McCormick nos propone un método inverso. Partir desde el caso práctico, analizar el caso práctico para establecer una argumentación que tienda a utilizar argumentos con pretensiones o con tintes de validez universal. Neil McCormick hace un análisis de cómo se desarrollan los casos en los tribunales europeos, en específico de Escocia, en específico de Inglaterra, y él se percata de que tienen algunas particularidades los tribunales de estos países, de Escocia y de Inglaterra. Tienen algunas particularidades, tales como que se pretende privilegiar la solución del caso concreto. No hay una carrera judicial en la que se establezca que los jueces lleguen de esta manera a realizar el cargo, sino más bien se van formando con la práctica, teniendo la justificación porque se pretende solucionar el caso concreto en relación a los antecedentes de casos anteriores. Y también tiene la particularidad de que no existe un pronunciamiento respecto del sentir del tribunal en general. Es decir, no se establece una sentencia en la que se dice, una vez que se ha analizado el caso, una vez que se ha deliberado, se llega a la conclusión de que este tribunal de enjuiciamiento o tribunal de alzada, respecto de las pruebas que se incorporaron a juicio, pues son pruebas suficientes y motivo por el cual se ha decidido condenar al acusado o se ha decidido avalar la sentencia de primera instancia, sino que existe una redacción de sentencias por cada integrante de tribunal. Es decir, cada juez o cada magistrado establece una redacción de su propia sentencia, en base, desde luego, a que el asunto sea deliberado y en base a que se ha establecido una conclusión o se ha arribado a una convicción, de tal manera que existen 3 redacciones de sentencia, para efecto de que pueda haber mayores argumentos, para efecto de que pueda haber mayores razones respecto de los motivos que se tuvieron para arribar a una conclusión. Vamos a utilizar este método, que es el método inductivo, que es el método propuesto por Neil McCormick, es decir, analizando el caso concreto para llegar a algunas conclusiones que tienen tintes de validez o tienen pretensiones de validez universal. Ese es el método que se está proponiendo, el que es utilizado por el filósofo, por el jurista escocés Neil McCormick. Y después de ello, en la segunda parte, vamos a abordar lo que es una estrategia de defensa. Es posible establecer una estrategia de defensa en un caso penal en específico. Estamos hablando de los casos penales. ¿Será posible establecer una estrategia de defensa que sea universalmente válida para cualquier asunto? Esa es una propuesta, esa es una pregunta que pues les propongo reflexionen al respecto. Y en primer lugar debemos establecer qué es una estrategia de defensa. Una estrategia de defensa es contar con un método, es contar con una metodología, es contar con un plan para efecto de salir avante en un caso que ha sido encomendado por una de las partes. Es cierto que hay también un autor del libro llamado Malcolm Gladwell, que él refiere que para ser una persona experta en algún área del conocimiento se requieren 10,000 horas de trabajo. Hay personas que se pronuncian a favor, hay detractores, y nosotros vamos a establecer un punto intermedio, es decir, es necesario realizar diversas prácticas para ser experto, pero previamente se requiere contar con una metodología, previamente se requiere con un plan, previamente se requiere con una ruta para efecto de tener un panorama completo. Después de contar con un plan, contar con una metodología, contar con un líder y contar con una buena práctica, es posible que se establezca que después de 10,000 horas de trabajo, pues se puede ser experto en un área del conocimiento. Tenemos que dejar en claro que para analizar un caso penal se requiere en primer lugar tener claro que todo parte de un hecho fáctico. ¿Qué es un hecho fáctico? Algo que está aconteciendo en la realidad, algo que puede ser visualizado, algo que se puede documentar, pero en realidad es algo que existe, algo que es posible visualizar, algo que es posible documentar, algo que está aconteciendo en la realidad. Vámonos a un caso concreto, vámonos a un ejemplo.
Pues es el caso que una persona se percata que su vecino a las 10 de la noche está tirado sobre el pasto. Está boca arriba, está en apariencia de manera inmóvil, no se le hace algo común, son las 10 de la noche, empieza a hacer frío y él está tirado sobre el pasto. Está boca arriba, puede ser que esté reflexionando. Es algo que está aconteciendo en la realidad. Pero para que se pueda convertir en un caso penal para efecto de que se pueda establecer una estrategia de defensa, es necesario que ese hecho fáctico sea penalmente relevante. ¿Cuándo va a ser penalmente relevante? Cuando existe una correspondencia con lo que es previsto en una ley penal. En ese caso, en el que el vecino se percata que su compañero de al lado se encuentra tirado sobre el pasto, puede ser que esté meditando, puede ser que esté dormido, puede ser que esté borracho. Sin embargo, al acercarse a este vecino que está tirado sobre el pasto, se percata que escurre sangre a la altura de su corazón. Hay un charco de sangre y además hay un cuchillo tirado en el suelo. En ese caso, se convierte en penalmente relevante porque alguien le privó de la vida. Se solicita el auxilio de los elementos de la policía, de los paramédicos, y en una opinión preliminar de los paramédicos, pues este sujeto fue apuñalado. Fue apuñalado a la altura del corazón, le sale sangre a la altura del corazón y está el cuchillo manchado de sangre tirado en el piso. Es obvio que esta persona no perdió la vida por un padecimiento orgánico, no es consecuencia del sufrimiento de una enfermedad crónica degenerativa o mortal. Normalmente una persona no se muere sangrando del corazón y con un cuchillo al lado. Entonces tenemos un hecho fáctico penalmente relevante, pero esto todavía no es suficiente para que se convierta en un caso penal. Tiene que ser jurídicamente probado. Hecho fáctico, penalmente relevante, debe ser jurídicamente probado. Tenemos ahí 3 requisitos que son esenciales para analizar un hecho fáctico. Tiene que ser penalmente relevante y tiene que ser jurídicamente probado por el agente del Ministerio Público. Al agente del Ministerio Público, como un órgano del Estado, como un órgano técnico, le corresponde la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes. Ahora, un hecho fáctico, penalmente relevante y jurídicamente probado por el agente del Ministerio Público, trae consecuencias jurídico-penales. Partimos, como hemos dicho, de que el hecho fáctico debe ser totalmente determinado y totalmente con el principio de inalterabilidad de los hechos. Un abogado, cuando analiza un asunto, debe dejar claro cuál es su hecho fáctico. ¿Cómo se va a establecer cuál es el hecho fáctico? En primer lugar, dependiendo de la información que proporcionen los órganos de prueba, de los datos de prueba que hace el conocimiento la agente del Ministerio Público, al momento de la formulación de imputación, hace el conocimiento juez, tengo la entrevista del testigo presencial de los hechos, o tengo la entrevista del elemento de la policía, o tengo la opinión técnica del perito en materia de medicina legal, en materia de química, lo que se desprenda de lo que refirieron los órganos de prueba ante el agente del Ministerio Público, de ahí vamos a determinar el hecho fáctico. Pero les lanzo una pregunta que es para efecto de análisis. ¿Quién determina los hechos que van a ser motivo de la acusación? ¿Lo determina el Ministerio Público? ¿Lo determina el policía? ¿Lo determina el testigo presencial de los hechos? ¿Lo determina la víctima que ha sobrevivido y que ha depuesto ante el Ministerio Público y luego ha depuesto ante el juez de control o ha depuesto ante el juez de tribunal de enjuiciamiento? Bueno, pues la respuesta es los hechos, materia de la acusación sobre los que va a versar el juicio, son determinados previamente por el juez de control.
el juez de control determina cuáles son los hechos sobre los cuales se va a seguir el proceso. Cabe establecer que el artículo 19 constitucional, en su párrafo quinto, establece: todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Ahí tenemos el fundamento, ahí tenemos las razones por las cuales estoy afirmando que el hecho de cuál va a ser materia del proceso lo determina el juez. El juez de control, al momento que le formuló imputación el agente del Ministerio Público respecto de los datos de prueba que le hizo el conocimiento que recabó. De igual manera, el artículo 335 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su fracción tercera, párrafo segundo, la relación, el contenido de la acusación. Contendrá la relación clara, precisa, circunstancial y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo, lugar, así como su clasificación jurídica. Siguiente párrafo, el párrafo tercero, solo podrá formularse sobre hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una clasificación distinta. El artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 348 del mismo ordenamiento de la legislación adjetiva de la materia establecen que el proceso gira en torno a la acusación y la sentencia debe ser congruente con la acusación. Entonces, vinculando cada uno de estos fundamentos, el agente del Ministerio Público hace del conocimiento en la formulación de imputación cuáles son los hechos que se le atribuyen al imputado en base a las entrevistas que ha recabado previamente. El juez de control determina cuáles son los hechos materia de la formulación de imputación y que trascienden al auto de vinculación a proceso, y ese auto de vinculación a proceso tiene que ser congruente con la acusación, y de tal manera que finalmente el proceso gira en torno a la acusación, pero respecto de los hechos que hizo del conocimiento el agente del Ministerio Público al juez de control, que finalmente determinó cuál era la materia de la vinculación, el juez de control. Vamos a retomar las ideas de las cuales hemos expuesto hasta este momento. En primer lugar, dijimos, la metodología, la que se propone es el método inductivo, propuesto por el jurista, por el filósofo Neil McCormick del derecho escocés, en la que él establece una teoría de la argumentación partiendo de observar cómo se argumentan los tribunales. Después, ¿qué es una estrategia de defensa? Es contar con un plan trazado, contar con una metodología, contar con una ruta para efecto de analizar un caso. Después, respecto de este segundo punto, ¿de qué manera se va a analizar un caso? Estableciendo de manera clara cuál es el hecho materia de la acusación. El hecho materia de la acusación que debe ser congruente con los hechos referidos en el auto de vinculación a proceso por el juez de control y por las personas que fueron vinculadas a proceso. Después de esto, simulando un poco el ejercicio que realizaba Neil McCormick, en el sentido de observar cómo se argumentan los tribunales, vamos a establecer cuáles son los errores más comunes que hemos visualizado como juzgadores en el Estado de México respecto de el litigio que viene desarrollando la defensa. ¿Cuáles son los errores más comunes? El primero, desde que se apertura un juicio, desde la primera audiencia, es común escuchar como alegato de apertura por parte de la defensa el siguiente: el Ministerio Público no contará con pruebas suficientes para efecto de poder establecer un hecho, para efecto de esclarecer un hecho, de tal manera que no contará con estas pruebas suficientes para acreditar un hecho y la responsabilidad penal de mi representado. De tal manera que esto generará una duda razonable al juez que permitirá absolver a mi representado. Aquí se están confundiendo terminologías, como el hecho de la prueba insuficiente, de que no contará con prueba suficiente, y también el hecho de que se generará una duda razonable. Debe tenerse totalmente claro que la insuficiencia de pruebas es precisamente eso, que el agente del Ministerio Público
no se pudo allegar de pruebas bastantes, de pruebas vastas para esclarecer un hecho y para establecer la responsabilidad del acusado. Mientras que la duda absolutoria es cuando existe suficiencia de pruebas por parte del Ministerio Público, pero también existe suficiencia de pruebas por parte de la defensa pública o privada. El juez puede válidamente condenar al acusado, pero también puede válidamente, en relación a las pruebas que le han sido incorporadas por parte de la defensa, absolverlo. Entonces, ante esas dos opciones que válidamente tiene el juzgador, es por ello que el juez debe determinar finalmente absolviendo. Entonces, el primer requisito es de que se tenga totalmente clara la terminología y totalmente clara la idea que se pretende demostrar al juez. O es insuficiencia probatoria, o si hay pruebas suficientes, pero las hay tanto de cargo como de descargo, de tal manera que el juez solamente tendrá la opción de absolver al acusado. El siguiente error que se ha visualizado cuando se defiende un caso penal por parte de una defensa es el de considerar. El de considerar el hecho de que si solamente tenemos un testigo, si incluso no existen testigos de los hechos, eso va a traer como consecuencia que el juez tenga que absolver. Esto no necesariamente es así. Para efecto de establecer cuáles son los escenarios a los que se puede enfrentar una defensa en el litigio que le ha sido encomendado, vamos a compartir un cuadrito y les voy a ir explicando cuáles son los escenarios en los que se puede encontrar un defensor en un caso penal que somete a consideración el Ministerio Público al juez de Tribunal de Enjuiciamiento. Cada escenario tiene sus reglas específicas para poder acreditarlo. Esta carga de la prueba, desde luego, tendrá que acreditarlo el agente del Ministerio Público, pero tiene reglas para cada uno de estos supuestos. Estos son los tres escenarios en los que se puede encontrar un defensor, en los que se puede encontrar un asesor jurídico, en los que se puede encontrar el Ministerio Público respecto de cómo aconteció el delito y cómo se pueden probar. Esto para efecto de que la defensa no tenga la idea que por el hecho de que solamente hay un testigo, que es la víctima, para que el defensor no tenga la idea de que incluso no hay ningún testigo, esto va a llevarlo a la absolución de su representado, cuando no necesariamente es así. En el primer supuesto, es cuando el delito se comete con pluralidad de testigos. Y vámonos a ir con un ejemplo práctico para efecto de que quede fijo este supuesto. Vamos a estar en el supuesto de que una persona va con rumbo a una tienda, la tiendita de la esquina, y antes de entrar a la tienda es abordado por dos sujetos que bajan a bordo de una motocicleta, es amagado con un cuchillo, le piden su teléfono celular, se apoderan de su teléfono celular y huyen de la escena, siendo que en ese caso se percató tanto el de la tienda, el señor de la tienda, como un cliente de la tienda. En este caso tenemos pluralidad de testigos. Tenemos tanto a la víctima, tenemos tanto al señor de la tienda y tanto al cliente de la tienda. Además de que se solicitó el auxilio de los elementos de la policía, quienes acudieron, persiguieron a los acusados, los detuvieron, les encontraron los objetos del apoderamiento, les encontraron el cuchillo y además son señalados por la víctima. Ya tenemos el escenario completo de que existen por lo menos 3 testigos, es decir, la víctima, 2 testigos más, tenemos la evidencia material, tenemos el objeto del apoderamiento, tenemos los elementos de la policía, es decir, nos encontramos con pluralidad de testigos y la manera de acreditarlo del Ministerio Público tendrá que ser con la pluralidad de testigos y los demás elementos probatorios que corroboren esas versiones imputativas. En este caso, si el Ministerio Público no acredita los hechos con pluralidad de testigos y no existen otros elementos probatorios que corroboren la versión imputativa de la víctima, existe la posibilidad de que el juez termine absolviendo por testigo singular. Pero estamos en el supuesto de que existe pluralidad de testigos.
Agotamos el primer escenario. El segundo escenario es cuando el delito se comete únicamente en presencia de la víctima. Vamos sobre el mismo ejemplo. Es el caso de que aconteció la misma mecánica de hechos. La diferencia es que el señor de la tienda y el cliente de la tienda no se percataron del hecho. La víctima gritó, solicitó auxilio, el señor de la tienda escuchó, el cliente de la tienda escuchó, solicitaron el auxilio de los elementos de la policía, el mismo escenario. Fueron perseguidos, se les encontró la evidencia, fueron señalados, se les encontró el objeto material del delito y finalmente solamente tenemos un testigo único, que es la víctima. En ese caso, dado cómo aconteció el hecho, por eso les hago hincapié de que es necesario establecer cuál es el hecho fáctico, derivado de cómo se dio este hecho fáctico, de que solo la víctima es la que se percató del mismo, no será necesario en juicio que se cuente con el testimonio de el señor de la tienda, pero en calidad de testigo presencial. Ahí podría confiarse el abogado y decir, bueno, si no tenemos otro testigo presencial de los hechos, entonces el juez deberá absolver porque hay un testigo único. No, el juez puede absolver cuando existe testigo singular, es decir, en el primer supuesto. Varias personas se percatan y se pretende acreditar el hecho con solo una de ellas. En este caso es testigo único y el juez puede condenar si ese testigo único, si el testimonio de la víctima se encuentra corroborado con otros medios de prueba. El testimonio del señor de la tienda, el testimonio del cliente de la tienda que escucharon y se le solicitó se solicitó el auxilio de los elementos de la policía porque escucharon el auxilio, el grito de auxilio de la víctima. Se cuenta con la evidencia material, se cuenta con el objeto del apoderamiento, se cuenta con el testimonio de los elementos de la policía que acudieron a este llamado, que fueron perseguidos, que fueron señalados, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Ese es el segundo escenario. Finalmente, nos vamos con el tercer escenario, que es cuando el delito se comete en ausencia de testigos por haber perdido la vida la víctima en la ejecución de los hechos. Vamos a ir a otro ejemplo. Es el caso de que una pareja de la cual los vecinos y de los cuales los familiares se han percatado que existe antecedentes de violencia del masculino en agravio de la femenina, pues es el caso de que se encontraban en el domicilio de los padres de la víctima, de la femenina, que estaban discutiendo, que incluso se percataron que el acusado empujó, pero de lo cual ya estaban incluso acostumbrados a ver esta situación, empujó a la víctima y se dirigieron a su domicilio. Los familiares y los vecinos se han percatado previamente de que el acusado ha ejercido actos de violencia, que le ha amenazado con cuchillo, que le ha amenazado con arma de fuego, que hay denuncias previas. Bueno, en ese caso se dirigieron a su domicilio. Los vecinos escuchan que la pareja está discutiendo. Los vecinos escuchan un grito fuerte de una persona de sexo femenino y después ya no se escucha nada. Ante ello, acuden al domicilio de esta pareja y se percatan al entrar, al ingresar al domicilio, que la femenina está tirada en el suelo, que la femenina está acuchillada, que está el cuchillo y no está el acusado. En ese caso, no hay ni un testigo presencial de los hechos, porque la víctima ha perdido la vida en la ejecución de los mismos. Ahí la manera de acreditar esta mecánica de hechos o la manera de acreditar el hecho y la intervención del acusado, pues va a ser mediante la prueba circunstancial. No desconocemos que existe pronunciamiento por parte del primer tribunal colegiado de la región auxiliar de Cholula, Puebla, en el sentido de que la prueba circunstancial no aplica para el sistema acusatorio, adversarial y oral.
No aplica porque se establece en el texto de esa jurisprudencia, de esa tesis aislada, se establece que no aplica porque es una herencia del sistema mixto o del sistema inquisitivo, tiene carácter subsidiario, esto implica que no es una regla principal de acreditamiento y por tal motivo no tiene cabida en este sistema de justicia. Sin embargo, no olvidemos que esta tesis es aislada, es decir, no es de carácter obligatorio, y además de que existe jurisprudencia por parte de los tribunales locales, en específico del segundo tribunal de alzada en materia penal de Texcoco, en el sentido de que en base a indicios es posible arribar a la conclusión, es posible analizando las pruebas de manera conjunta, íntegra y armónica, arribar a la conclusión de la acreditación del hecho y de la intervención del acusado, más allá de toda duda razonable en base a indicios. Es decir, que sí es posible una prueba circunstancial para acreditar los hechos. Siguiente error. El siguiente error es cuando nos hemos percatado que la defensa llama a juicio a un testigo con quien no ha tenido contacto previo y con quien no sabe respecto de, primero, de su disponibilidad y segundo, cómo va a deponer en juicio. Se aventura a que comparezca a un juicio del cual no ha tenido previo contacto. Ahora, si bien es cierto, es posible incorporar a juicio el testimonio de una persona que no ha rendido una previa entrevista ante el agente del Ministerio Público, por tratarse de privilegiar el derecho de defensa, sí es posible llamar a juicio a una persona que no ha rendido una entrevista. Debe de también considerarse que debe de tenerse contacto previo con este testigo para saber sobre su disponibilidad y para saber el sentido en que va a deponer. Porque puede ser que el contenido de ese deposado, pues finalmente termine perjudicando al acusado. No se ha tenido comunicación con el mismo, no se sabe cuál es la estrategia que se está planteando por parte de la defensa y finalmente ese testimonio pues pueda perjudicarle a la defensa del acusado. Y nos viene a la mente el hecho del juicio mediático muy conocido en los Estados Unidos de Norteamérica, el llamado juicio O.J. Simpson contra el Estado, en específico el Estado de California, en la que es un doble homicidio, en la que las víctimas son halladas, es hallado en la escena del crimen un guante, es hallado en el domicilio del acusado otro guante, este guante está manchado de sangre, encuentran sangre en la camioneta del acusado, existe correspondencia genética con la sangre hallada en la camioneta del acusado, con la de la víctima, de tal manera que se confía el agente de Ministerio Público y piensa que a pesar de que pues, no existe testigo presencial de los hechos, pues sí existen indicios suficientes que incriminan al acusado. Finalmente, el acusado es detenido huyendo de la ciudad y pues considera el Ministerio Público también que es un asunto mediático que pues la prensa va siguiendo, que incluso en tiempo real se fue visualizando la huida del acusado, de la captura del acusado, pues que tiene todo de su lado para poder convencer al jurado de que efectivamente es la persona que es culpable. En este caso, se recolecta estos indicios, los guantes, y el fiscal comete el error de que le pida al acusado que se pruebe los guantes. Cuando ahí el acusado pues tiene el dominio de esa manera, de esa, de esa forma de ponerse los guantes y termina diciendo que pues los guantes no le quedan, lo cual se lo muestra al jurado y pues el jurado le genera ahí por lo menos la duda en ese momento de que pues realmente no es culpable. Vamos a proyectar un fragmento de este video en la que el Ministerio Público, en este caso es el que cometió el error, es el que incorpora una evidencia sin tener conocimiento de que esta le iba a beneficiar, sino por el contrario, terminó perjudicando. Solicita al fiscal
que se pruebe los guantes. Su compañera se queda asombrada porque su compañera era la titular. La defensa sin objeción alguna. El fiscal se sorprende. Se supone que le iba a perjudicar, como es que la defensa no se opone. Guantes de látex para no contaminar la evidencia. Desde luego estamos viendo una dramatización. Le llegan la evidencia, para que se pongan los guantes. Se supone que le deben de quedar porque uno de ellos es encontrado en la casa del acusado. Que se acerque al jurado, muestre que los guantes sí le quedan según el fiscal, y del propio ejercicio que hace el acusado, los guantes no le quedan, o al menos le quedan apretados. Error del fiscal. Sorprendido el fiscal. Finalmente, pequeños. Bueno, le pide que realice algunos ejercicios con los guantes, pero finalmente prefiere que no le quedan. Y ahí el jurado pues se va formando la convicción de que posiblemente el acusado realmente fue incriminado. El Ministerio Público en apuros, que sostenga un objeto, no tiene más que hacer el fiscal, habiendo cometido ese error. El jurado se dio cuenta de que los guantes realmente no le quedaban, que le quedaban chicos, que eran pequeños. Se dieron cuenta que cometieron un error. Y la defensa finalmente termina celebrando el error de la contraparte. Entonces, retomando el argumento, no llamar a un órgano de prueba con quien no se ha tenido contacto previo, con quien no se ha tenido comunicación, con quien no se sabe sobre su disponibilidad de comparecer, no se sabe su disponibilidad de deponer, sobre quien no se sabe el contenido de su deposado. ¿Existe la posibilidad de llamarlo a juicio aun y cuando no haya rendido una entrevista ante el Ministerio Público? Sí. ¿Beneficia? Habría que tener contacto previo con el testigo. Siguiente. Considerar que la acreditación de los actos de tortura necesariamente van a incidir en la cuestión de fondo del proceso. Y no necesariamente es así. Porque debe de considerarse que la acreditación de los actos de tortura tiene como consecuencia principalmente dos. Una es el hecho de que una vez acreditados los actos de tortura, los medios de prueba que se desprendieron ilícitamente deban ser excluidos, no deben ser tomados en cuenta. Y de igual manera, vámonos a un ejemplo práctico. Es el caso que el acusado fue torturado, es el caso de que incluso le dejaron huella material en su persona, es el caso que incluso hay un video en la que el acusado refiere, el acusado confiesa, el acusado manifiesta de que es el autor del delito, pero fueron acreditados actos de tortura. Traerá como consecuencia el hecho de que esa prueba deba ser excluido del material probatorio. El juez no debe tomar en cuenta de que el acusado está confesando, además de que no está presente su defensor, porque fueron acreditados actos de tortura en su persona. La exclusión de las pruebas. Esa es la consecuencia jurídica. Pero también otra de las consecuencias jurídicas es que las personas que intervinieron, tanto los elementos de la policía como los particulares que hayan intervenido, deban ser sancionados penal o administrativamente. Esas son las dos consecuencias que trae la acreditación de los actos de tortura. ¿Es necesario que se investigue? Sí. ¿Es necesario que se esclarezca la tortura? Sí. ¿Es necesario que se sancione la tortura? Sí. Pero no necesariamente va a incidir en el fondo del asunto. Porque puede ser que con las pruebas que sí quedan subsistentes, con las pruebas lícitas, sean pruebas suficientes para efecto de poder condenar al acusado. Entonces, esa es una de los errores que se cometen, el hecho de pensar que por la acreditación de los actos de tortura, pues va a traer necesariamente como consecuencia la absolución del acusado cuando esto no es así. Siguiente error, y con esto cerramos. El caso de una imputación falsa. ¿Es posible que una persona le acredite falsamente? ¿Es posible que una persona le impute falsamente la comisión de un delito a otro? Sí, sí es posible. ¿Ha sucedido en la práctica? Sí.
¿Ha sucedido en los casos concretos, en los juicios que se llevan a cabo en los tribunales? Sí, pero esto el juez no lo sabe. Esto el juez solamente lo sabe porque así lo refiere la defensa, incluso en los alegatos de apertura, así lo ha establecido, incluso así ha sido su argumentación desde la vinculación a proceso, desde la apelación en contra del auto de vinculación a proceso, al contestar la acusación, al rendir los alegatos de apertura, al emitir los alegatos de clausura. Siempre ha sido congruente la defensa, incluso cuando ha manifestado por su propio representado, por el acusado, de que falsamente se le está atribuyendo la comisión de un delito, ya que pues existen motivos para querer imputar este delito. ¿Qué motivos existen? Bueno, se están peleando la guarda y custodia, la patria potestad, hay un juicio sucesorio intestamentario, motivos de venganza por un hecho anterior, pero el error pues no va a ser el hecho de que se haga del conocimiento de este argumento al juez del Tribunal de Enjuiciamiento, sino que no se acredite. En ese caso, si se está haciendo el argumento, si se está defendiendo el caso, sosteniendo que existe una imputación falsa de la víctima en contra de su representado, pues tiene que acreditar los motivos de animadversión. De tal manera que si el acusado, que su defensa no acreditó que la víctima, el policía, el testigo tengan motivos para querer perjudicarlo deliberadamente, solamente se cuenta con el argumento de la defensa o solamente se cuenta con el argumento del acusado. Pero si no está acreditado y si hay pruebas suficientes para condenarlo, el juez no va a tener otra opción más que condenarlo. Bueno, pues únicamente para efecto de cerrar esta intervención que me han facilitado, de la cual me han invitado, no debemos de olvidar, por último, que si bien es cierto, el proceso se desarrolla sobre el base del principio de igualdad entre las partes, que se trata de un litigio entre un ente del Estado, representado por el fiscal o representado por el Ministerio Público, en contra de un particular. Un particular que está siendo representado ya sea por una defensa privada o una defensa pública, pero el litigio es entre un ente del Estado y un particular. De tal manera que debe haber un trato diferenciado entre el Ministerio Público y el acusado. No obstante, como les preciso y como hemos hecho saber, se trata de un juicio llevado bajo el principio de igualdad, siendo uno de estos de los principios que rigen el proceso penal acusatorio, la igualdad entre las partes. No obstante, debe haber un trato diferenciado y hacer uso de ese trato diferenciado. Por ejemplo, ¿en qué caso se puede hacerse efectivo ese trato diferenciado? En la comparecencia de los órganos de prueba. Es cierto que el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales aplica tanto al acusado como para el agente de Ministerio Público, y es cierto que se establece de que en el caso de que se comprometa la presentación de los órganos de prueba, y en el caso de que no cumplan con esa promesa, pues se tendrá por desistido de los mismos. El trato diferenciado que se da es el siguiente. En la ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México existe la obligación de los agentes del Ministerio Público de comparecer a juicio acompañados de sus órganos de prueba o acompañados de sus pruebas. Siendo que por cuanto hace al acusado, pues existe disposición constitucional en el artículo 20, en su apartado B, respecto de que uno de los derechos del acusado, pues es auxiliarle a comparecer a sus órganos de prueba. Entonces, partiendo de un principio de igualdad que se establece en el artículo 91, de que ambos deberán hacer comparecer a sus medios de prueba y si no tuvieran causa justificada para no hacerlos comparecer, se les tendrá por desistidos, al Ministerio Público se le da un trato diferenciado al que se le da al acusado. Eso tenerlo del conocimiento por parte de la defensa. Otro de los ejemplos en los que se puede visualizar el trato diferenciado de las partes en el proceso será en el ofrecimiento de pruebas. Cuando una prueba no tiene el carácter de nuevo o superveniente, al agente del Ministerio Público tendrá que aplicársele a la literalidad lo que establece la legislación activa penal. No tiene carácter de nuevo, no tiene carácter de superveniente, no es posible admitirlo. Sin embargo, al acusado privilegiando el derecho de defensa, existe la posibilidad
de que se le admita un medio de prueba aunque no tenga carácter de nuevo o aunque no tenga carácter de superveniente. Desde luego es pronunciamiento, desde luego es una facultad del órgano jurisdiccional pronunciarse respecto de la admisión o de la no admisión de esa prueba, pero existe esa posibilidad, está aperturada esa posibilidad de que se le admita como un medio de prueba nuevo, aunque no tenga ese carácter, privilegiando el derecho de defensa. Otro de los ejemplos en los que se puede dar el trato diferenciado de la defensa hacia el Ministerio Público es en la suplencia de la queja. Mientras a la gente del Ministerio Público los agravios se analizan de estricto derecho, en el caso del acusado no aplica, porque puede haber suplencia de la queja, incluso ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Entonces, de nueva cuenta, retomamos en parte del hecho de que existe un principio de igualdad, pero finalmente existe un trato diferenciado entre las partes. Terminamos retomando la teoría de la argumentación que propone Neil McCormick. Él establece finalmente una teoría de la argumentación integradora. ¿Y por qué integradora? Porque pretende visualizar, porque pretende analizar, porque pretende hacer ver que es compatible el hecho de los razonamientos matemáticos con las pasiones humanas. Se debe tomar en cuenta de que el emitir la sentencia no solamente son silogismos jurídicos, no solamente son premisas, no solamente son razonamientos matemáticos, sino también se toma en cuenta de que la emisión de una sentencia pues también lleva cuestiones emocionales del juez. No olvidemos que la emisión de la sentencia finalmente es un sentir del juez, es un sentir del tribunal que pues deberá acreditar el agente del Ministerio Público, deberá acreditar la culpabilidad, el defensor deberá acreditar la inocencia de su representado, pero no solamente en base a argumentos emocionales, sino en base a las pruebas que finalmente se le incorporen a el juicio. De esta manera agradecemos la presencia, la conexión de las personas que nos acompañaron de inicio a fin de esta disertación de conferencia. No olvidemos que pues esta pandemia nos hizo acelerar el tránsito de lo presencial hacia lo virtual, lo cual debemos aprovechar. Desde luego, el Tribunal Superior de Justicia se ha caracterizado por ser un poder judicial de innovación. Debemos aprovechar estas plataformas, los beneficios que nos brindan estas plataformas. No se olviden de darle me gusta, de compartir el contenido si en algo les ha abonado, si en algo les ha esclarecido alguna duda o por lo menos ha servido como inquietud para el punto de partida de documentarse más al respecto y de establecer, bueno, se dijo en la conferencia esto, vamos a ver si efectivamente así lo establece la ley, así lo establece la doctrina, así lo establece la jurisprudencia, qué es lo que nos dicen los autores, qué es lo que nos dice el Poder Judicial de la Federación, qué es lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Compartan el contenido, suscríbanse, activen la campanita, comenten en sus redes sociales, compartan los links para que llegue este contenido a más agentes del Ministerio Público, a más asesores jurídicos, a más defensores, a público en general, para efecto de que se contribuya a la difusión de la cultura jurídica. De esta manera agradezco el espacio que me han otorgado, la posibilidad de estarnos comunicando mediante este medio. Le recordamos que este contenido podrá ser visualizado, podrá ser compartido, podrá ser consultado con posterioridad en las plataformas de Facebook de la Escuela Judicial del Estado de México, así como en la plataforma de YouTube. Aquellos que no tuvieron la posibilidad de verlo en tiempo real al momento de la liberación, pues podrán compartirlo y podrán comentarlo, podrán recomendarlo con sus compañeros servidores públicos, con sus compañeros abogados, fiscales, asesores jurídicos y con el público en general, incluso con el cliente, para efecto de que tenga una idea en base a cómo se desarrolla el proceso penal, para que se tenga un panorama amplio por parte de los defensores. Un panorama amplio me refiero a que contemplen todas las variantes posibles, a que contemplen en qué casos puede beneficiarle, en qué casos puede ser una resolución que no favorezca al imputado, pero que
se establezca cuáles son las posibilidades de recurrirlo, cuáles son las opciones, no se olviden de las salidas alternas, del procedimiento abreviado cuando eso beneficie a su representado. De esta manera, incluso establecer esquemas. Aquí sí valdría la posibilidad de establecer los esquemas como en las series norteamericanas que se establecen en una pizarra o en un vidrio. Todas las rutas que se van a seguir, todas las posibilidades, incluso no descarten la posibilidad de que se obtenga una sentencia condenatoria y de que esta sentencia condenatoria finalmente sea declarada firme ante los recursos que se lleguen a agotar, e incluso la posibilidad de la búsqueda de beneficios penitenciarios para efecto de que se pueda dar un seguimiento inicial hasta la conclusión favorable o lo menos perjudicial del acusado, para efecto de que él tenga conocimiento y que tenga un panorama amplio, no se esté buscando un defensor y luego otro defensor y se vuelva a iniciar o retomar el asunto. No se sabía cuál es la estrategia que llevaba el acusado anterior, no se sabía si la defensa pasiva era adecuada, si la defensa activa era adecuada. Por ejemplo, en el caso de insuficiencia probatoria, pues conviene una defensa pasiva, pero en el caso de querer plantar duda absolutoria, pues desde luego es una defensa activa. Incluso, como comentábamos, los beneficios penitenciarios para efecto de ir preparándolos, para efecto de que cuando llegue el momento oportuno de solicitar la concesión de los mismos, pues se cuente con los requisitos previos. Agradezco su permanencia en este espacio y muchas gracias por todo.